Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 70º aniversario de su creación, tiene lugar el acto de apertura del 15º Congreso Tributario Dr. Vicente Oscar Díaz, que se desarrollará en esta hermosa ciudad de Mar del Plata. Se encuentran en el estrado el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Comité Científico, Dr. Humberto Jesús Bertaza. En representación del intendente municipal del partido de General Pueyrredón, contador Gustavo Pulti, el secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredón, el contador Daniel Pérez. El secretario de este Consejo Profesional y presidente del Comité Ejecutivo del 15º Congreso Tributario, Dr. Armando Lorenzo. El presidente del tema 1, Intercambio de Información Fiscal y BEPS, Dr. Andrés Edelstein. El presidente del tema 2, Aspectos Fiscales del Código Civil y Comercial, Dr. Luis Fernández. También nos acompañan en este acto los destacados panelistas que durante estos 3 días nos brindarán su valioso aporte, autoridades universitarias, así como también los distintos organismos de este Consejo Profesional, representantes de asociaciones y entidades profesionales, miembros de los comités científicos y ejecutivo, y ustedes, congresales, los que están aquí presentes y los que participan también desde distintos lugares del país que han optado por interiorizarse en la temática elegida a través de la Internet. A todos les brindamos la más cálida bienvenida con este fuerte aplauso para comenzar entonces en esta tarde en el Costa Galana. Este Consejo Profesional agradece muy especialmente los auspicios académicos brindados a este 15º Congreso Tributario por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, los consejos profesionales del Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Río Negro, así como también Santa Fe, Cámaras Primera y Segunda, Salta y Santiago del Estero, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, universidades, sus facultades de Ciencias Económicas, así como también el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, como también la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y por la Unión Industrial Argentina. También esta institución agradece en forma muy especial a instituciones, estudios profesionales y empresas que nos han brindado su apoyo para la realización de este congreso en esta ciudad de Mar del Plata. A continuación, escucharemos las palabras inaugurales del presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Humberto Jesús Bertaza, a quien lo invito a acceder a este podio y le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Al doctor Daniel Pérez, que también nos acompaña en representación del señor intendente, a quien también lo saludamos por su intermedio. Una bienvenida a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por estar compartiendo con nosotros este momento, este lugar que nos llena de mucha alegría, porque hace muchos años que no hacíamos estos congresos en Mar del Plata. Así que bueno, después de haber pensado bastante, llegamos a la conclusión que Mar del Plata es más motivadora para nosotros que Buenos Aires y por eso estamos acá gozando de esta tan hermosa ciudad. Y en primer lugar, ustedes habrán escuchado recién que este 15 Congreso Tributario lleva el nombre a partir de ahora de Vicente Oscar Díaz. Y este es nuestro reconocimiento a nuestro amigo Vicente Oscar Díaz. Él fue indudablemente uno de los iniciadores, de los precursores de este Congreso. Él ayudó al Consejo a darle proyección internacional al mismo y nos parecía de que el nombre de Vicente Oscar Díaz tenía que estar íntimamente ligado a este 15 Congreso Tributario. Por eso que, bueno, a partir de ahora lo incorporamos con su marca a este Congreso.
Vamos a recordarles que usando la nueva tecnología disponible que este Consejo tiene hace un tiempo, estamos con el sistema streaming, y aprovechamos para saludar a todo el equipo de streaming, que nos da la posibilidad de conectarnos online con todos nuestros matriculados. Así que en este momento, de todas las provincias de nuestro país, de la ciudad de Buenos Aires, están siguiendo también este congreso. Algunos lo van a seguir con posterioridad, pero esto me parece que es una gran adquisición para que, en definitiva, este tipo de eventos no se quede exclusivamente con los que concurren, sino quienes también participan desde ese punto de vista. Obviamente para todos los que han trabajado durante este tiempo para armar este congreso, a todos los autores, a los expositores, a nuestro amigo Gonzalo, que también nos visita desde Panamá. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Todos la estructura, los empleados del Consejo que han trabajado y que siguen trabajando tan eficazmente que nos permitió ganar nuevamente el premio de calidad, dicho sea de paso, el Premio Nacional de Calidad al Consejo como entidad ONG. Este tema nos llena a todos de gran orgullo y este es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo que viene realizando básicamente nuestra gente. La estructura de este 15 Congreso va a estar, como normalmente ocurre, sobre la base de dos temas pilares, dos temas de distinta naturaleza. Obviamente el primero, que se refiere al intercambio internacional de información fiscal, tema que es un tema que está concitando la atención en el mundo, en los países más avanzados, y nos pareció muy adecuado también poder discutirlo en este ámbito. Y el otro tema es un tema de aplicación más local, que es el nuevo Código Civil y Comercial. De este tema venimos trabajando fuertemente en nuestro Consejo, con eventos, con cursos. Vamos a tener dentro de poco también una jornada para poder analizar todos los aspectos que se vinculan al nuevo código, y también hemos dispuesto contar con una asesoría permanente en esta materia a disposición de todos nuestros matriculados, porque muchos de ellos nos habían indicado la necesidad de poder tenerlo, habida cuenta de lo novedoso que tiene esta materia y los distintos enfoques y problemas que el mismo presenta. Desde nuestro punto de vista, además, nos pareció interesante en este tema 2 también tratar este tema con los aspectos más importantes para destacar y fundamentalmente con las implicancias tributarias que se puedan derivar de ella. Estos dos temas se van a complementar con una conferencia que se va a realizar inmediatamente que termine esta presentación, y esta conferencia inicial va a estar pivoteando sobre el tema del IVA provincial. Tema del IVA provincial que fue objeto de discusión en nuestro país en la década de los 90 y que ahora empieza otra vez a insinuarse en este momento preelectoral, donde ya algunos candidatos han esbozado alguna línea respecto de los poderes, de los valores que tendría el IVA provincial como posible sustituto del impuesto a los ingresos brutos. Entonces nos pareció, en términos de oportunidad, muy conveniente poder analizarlo acerca de qué posibilidades se pueden avisorar respecto de considerar dentro de nuestra estructura tributaria. En el día de mañana, además del análisis del tema también, mejor dicho, el viernes quiero decir, además del tema 2, porque el día de mañana se va a tratar el tema 1, el día de mañana decía, se va a hacer una mesa también para presentar nuestro libro azul. Este libro azul
que es su segunda edición. Ustedes recordarán que la primera la tuvimos en el 2011 y que está vinculado a las pautas y lineamientos para una futura reforma tributaria. Este libro azul que para nosotros nos ha dado mucha alegría el poder terminar ahora esta segunda edición. Diría que con el mismo grupo, algo más de 50 tributaristas, muchos de los cuales están acá con nosotros, que han trabajado en la primera edición y en la segunda, y mucho más alegría nos da el hecho que en esta oportunidad, yo diría distinto que el 2011, todos los referentes económicos de los candidatos presidenciales han pasado por el Consejo no solo para retirar el libro azul, sino también para sentarse con nosotros y discutir distintos puntos de vista. Y esto me parece que es esencial para nuestro Consejo, porque esto es un aporte que verdaderamente podemos estar haciendo a la sociedad. Bueno, esto es entonces la presentación general. Tenemos también un aspecto, una parte novedosa que vamos a tener también dentro de este congreso, que es un homenaje que le vamos a realizar a Dino Yarach, uno de los maestros más destacados nuestros del derecho tributario, en razón de cumplirse los 100 años de su nacimiento. Este homenaje hemos invitado a Rubén Amigo. No sé si está Rubén en la sala. Todavía no ha llegado, debe estar estudiando lo que va a decir el viernes posiblemente. Rubén es una persona que ha trabajado muy de cerca, ha sido asistente de Dino Yarach, así que nos pareció que nada mejor que él para que nos pueda hacer una semblanza de las condiciones de Dino Yarach. Y además hemos, diríamos, convocado a un concurso de trabajos justamente sobre la obra de Dino Yarach, concurso que está destinado a profesionales jóvenes. Nos pareció interesante poder insertar este concurso en el Congreso Tributario, así que se ha realizado el concurso. Tenemos también, en su momento vamos a entregar los reconocimientos y los premios a quienes han ganado en definitiva el mismo. Bueno, esta es entonces la estructura como tenemos pensado. A todo esto hay que sumarle también los aspectos sociales que van a tener, que forman parte de estos eventos. Una de las características que tiene estos encuentros es justamente el poder encontrarse con tantos amigos. A pesar que muchos podemos estar viviendo en el mismo lugar, no siempre nos podemos encontrar, así que esto es una muy buena oportunidad para que en un ambiente tan lindo como es Mar del Plata y en forma distendida podamos conversar, quizás con la tranquilidad que nuestros lugares de trabajo no nos permiten. Con todo esto y agradeciéndole nuevamente a todos ustedes, declaro formalmente inaugurado este 15º Congreso Tributario. Muy amable, doctor Bertaza. Vamos a continuar en el marco de este acto de inauguración del 15º Congreso Tributario, doctor Vicente Oscar Díaz. Se habló mucho de Mar del Plata, de esta ciudad que motiva en las puertas de un fin de semana largo, es decir, que la logística de los organizadores ha sido perfecta y les puedo garantizar que el clima trae un augurio muy lindo para los que decidan quedarse, porque vamos a vivir muy buenas temperaturas y muy lindas jornadas de aquí en más. Hablando de Mar del Plata, en representación del intendente, contador Gustavo Pulti, está aquí el secretario de Hacienda y Economía del partido de General Pueyrredón. Lo recibimos con un fuerte aplauso, el contador Daniel Pérez. Señor presidente, señor secretario, colegas, quiero darle la más calurosa bienvenida y hacerles llegar el saludo del también colega intendente Pulti. Como saben ustedes, en los tiempos que corren, tiempos eminentemente políticos, las obligaciones del intendente le han impedido estar. Afortunadamente me ha tocado representarlo porque me siento muy cómodo. He tenido oportunidad algunos años atrás en que este congreso se ha llevado a cabo
en este mismo lugar, de participar del mismo, con lo cual la posibilidad de estar entre colegas me hace sentir muy cómodo. En primer lugar, más allá de la bienvenida, quiero agradecer a las autoridades del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el hecho de haber elegido a nuestra ciudad de Mar del Plata para la realización de este importante congreso. Agradecer que reconozcan a nuestra ciudad, a mi ciudad, como un lugar de encuentro, bien lo ha dicho, y realmente nosotros los marplatenses nos sentimos muy orgullosos de que sientan a esta ciudad como un lugar de encuentro y la elijan para este tipo de actividades. La ciudad trabaja mucho para esto y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Seguramente que así será. Voy a contradecir al locutor en relación al tiempo. Va a haber sol, pero no va a haber tan buena temperatura. Estamos a 400 kilómetros de Buenos Aires y las temperaturas acá no son tan amables como en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, pareciera que el sol sí está garantizado, con lo cual espero que tengan unos maravillosos días en esta ciudad. Mi condición de contador público y de responsable de la Agencia de Recaudación Municipal me van a permitir hacer alguna reflexión en relación a el sentido de la tributación, que de alguna forma es el punto de partida de este Congreso. Discúlpenme, pero digamos, no puedo con mi propia profesión. Digo, frente a tantos colegas, no hablar, no dar un punto de vista en relación a lo que el tributo significa para las sociedades modernas, me parece que sería perder una muy buena oportunidad. A mi manera de ver las cosas, hay dos paradigmas que fundamentalmente son los que guían a las sociedades modernas. Una ciudadanía activa y estados fuertes y eficientes. Estados fuertes y eficientes que puedan garantizar el cumplimiento de la ley y que puedan gestionar el desarrollo en beneficio de las sociedades que formamos parte de esos estados, que puedan gestionar el desarrollo equitativamente, con inclusión. Y una ciudadanía activa que incorpore el cumplimiento de la ley, que no solamente el ejercicio de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles, de los derechos sociales, sino también que incorpore claramente el cumplimiento de la ley. Y dentro del cumplimiento de la ley, el pago de los impuestos es un pilar fundamental. Es un pilar que permite atenuar lo que hoy aparece como un mal de la sociedad moderna, que son esas grandes asimetrías entre los que más tienen y los que menos tienen. Los estados no se pueden permitir un uso arbitrario de los sistemas tributarios. Los sistemas tributarios tienen que tener claramente objetivos que permitan llevarnos al buen vivir, a todos los que componemos la sociedad. Por eso los estados tienen que perseguir sistemas tributarios que básicamente, y esto es caer en lugares comunes, pero no por comunes menos importantes, que son la equidad y la progresividad. Me parece que cuando discutimos temas tributarios hay faros que no podemos perderlos de vista, y entiendo que estos que estoy mencionando, aún ya digo como lugares comunes, no pueden dejar estar de lado. Hace un tiempo, por una cuestión de convivencia, llegaba a mis manos un estudio de un especialista, Raymond Baker, en donde mencionaba, sobre la base de un estudio de 60 países que incluye al nuestro, en donde hablaba de los porcentajes en los cuales se genera el dinero mal habido. Y hablaba que la evasión fiscal representa, dentro del dinero mal habido que circula en todo el mundo, algo así como el 60 al 65%. El 30 o 33% restante lo representa el crimen organizado, y solamente algo así como un 3% la corrupción política. Yo me pregunto a esta altura si esa masa de dinero mal habido que circula por el mundo en alguna de las cuestiones que seguramente va a ser motivo de análisis en este Congreso, como bien lo dijo el señor presidente, lo que tiene que ver con la información a través de los estados
y de lo que tiene que ver con la circulación, perdonen el término, de dinero negro a través de las distintas economías, fuera volcado a las sociedades, ¿cuál sería el resultado en relación a esta inequidad, a estas asimetrías que se dan entre los que más tienen y los que menos tienen? Sin duda, las sociedades en las cuales vivimos sería muy distinta. Entonces, vuelvo al principio. Pensemos en estos paradigmas. Estados fuertes y ciudadanía activa que seguramente nos van a llevar a un mejor vivir a nuestras sociedades. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, contador Daniel Pérez. Agradecemos a las autoridades presentes en este acto de inauguración, su presencia en el estrado también, para dar comienzo a la conferencia inaugural sobre IVA provincial, que estará a cargo de los doctores Nadine Argarañarás y Miguel Di Masio, con la moderación del doctor Humberto Bertaza. Los vamos a invitar a que se vayan acomodando y, por sobre todas las cosas, dando espacio y tiempo necesario para ubicar las cosas en su lugar. El Consejo comparte con ustedes el valor de la puntualidad. Por ese motivo, respetaremos los horarios establecidos en el programa. Y a este Consejo Profesional, que está comprometido con la mejora continua, le interesa contar con la opinión de ustedes. Por ello, les pedimos muy especialmente que completen la encuesta que tienen sobre la mesa. Tienen que llenarla, allí tienen todos los elementos para que lo puedan hacer. Mientras tanto, nos vamos preparando para lo que va a ser entonces la primera conferencia de este acto inaugural, en esta primera jornada del 15º Congreso Tributario, doctor Vicente Oscar Díaz. Como ya se anticipó y se dijo, IVA provincial, la conferencia a cargo de los doctores Nadine Argañarás y Miguel Di Masio, con la moderación entonces del doctor Humberto Bertaza. Muy bien. Nadine, Miguel, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Y lanzamos ya este 15º Congreso, entonces, como decíamos, con el tema del IVA provincial y un poco como se había anunciado. A nosotros nos pareció interesante hacer esta mesa debate para ver de qué se trata, qué posturas podemos tener respecto del IVA provincial y desde nuestro punto de vista qué chance habría de poder insertarlo dentro de la estructura impositiva en nuestro país. Vamos en primer lugar a darle la palabra a nuestro amigo Nadine Argarañás. Él es director de investigaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, conocido por todos ustedes porque en un convenio que tenemos hace algún tiempo entre el Consejo y IARAF, para los estudios de la recaudación fiscal, hay un informe que se está produciendo con el análisis de la recaudación que ustedes todos disponen por todos nuestros medios de comunicación. Y además, Nadine forma parte también del grupo de gente que ha trabajado, de expertos que ha trabajado en el Libro Azul como economista fiscal. Él ha hecho su aporte desde ese punto de vista, así que lo tenemos vinculado al Consejo desde distintos puntos. Nadine. Bueno, gracias Humberto, es un placer realmente poder seguir trabajando con el Consejo, ya llevamos un par de años o más, y bueno, gracias por esta invitación. Uno estudia profundamente o trata de hacerlo a los temas fiscales de nación, de provincias, de municipios. Cuando surgió el tema de IVA provincial, me pareció interesante darles un punto de vista más integral, no concentrarme en las cuestiones técnicas. Seguramente Miguel lo va a hacer en eso, pero sí marcar cuál es el contexto fiscal en el cual hoy se vuelve a discutir el tema de sustituir ingresos brutos por un IVA provincial, como lo dijo Humberto. Hay un gobernador de una provincia grande que nos ha encargado un estudio casualmente del IVA provincial en esta semana. Veo que la profesión también se está moviendo con el tema, entonces me pareció interesante marcar algunos aspectos que creo que son primeros a un posible cambio que lo veo más
en el mediano plazo, junto con una reforma integral tributaria como la que hemos desarrollado en el Consejo, y paralelamente con una reforma de la coparticipación federal de impuestos, como también está en la propuesta del 2011, para de ese modo insertar, ¿no es cierto?, un cambio tributario puntual provincial. Bueno, en primer lugar, la sustitución me voy a guiar por unas filminas breves como para orientarlos más en cuanto a números. Acá somos todos hombres de números, así que no hay problema con usarlos. Al contrario, creo que si uno no los usa por ahí... Entonces, fíjense, ¿qué pasó con la presión tributaria consolidada en Argentina desde el año 2004 al 2014? Periodo prácticamente de 10 años. Bueno, la presión tributaria consolidada sin la seguridad social ha aumentado aproximadamente 6 puntos porcentuales del PBI. Ahora, si uno discrimina entre impuestos, bueno, fíjense que ingresos brutos ha sido el principal factor explicativo de ese aumento de presión tributaria. Por supuesto, principal por un decimal, ¿no es cierto? Pero fíjense, ingresos brutos, ganancias e IVA prácticamente son los tres impuestos que explican el aumento de la presión tributaria consolidada argentina en ese largo periodo. Con lo cual, ingresos brutos, que todos conocemos todas sus deficiencias, claramente está ocupando un puesto muy positivo desde el punto de vista de la recaudación, pero muy negativo desde el punto de vista de la actividad económica, porque a mi criterio el segundo impuesto más distorsivo que tenemos en Argentina, que es ingresos brutos, lideró el ranking en este caso, y el primer impuesto distorsivo, a mi criterio, que es el impuesto al cheque, está en cuarto lugar, ¿sí? Para mí son los dos impuestos que tenemos que tratar de modificar sí o sí en algún momento, pero de una manera integrada. Entonces, ¿se justifica sustituir ingresos brutos? Claramente, sin ninguna duda, tenemos que sacar ese impuesto y sustituirlo por otro. Un IVA provincial me parece que es un buen impuesto, un IVA ventas finales. Bueno, habrá que ver técnicamente cuál es el mejor dado este contexto. Ahora, si miramos qué ha pasado con la presión tributaria provincial, ya puntualmente provincial, bueno, podemos ver que en el año 2004 significaba prácticamente 3,4 puntos del Producto Bruto Interno. Actualmente está en el orden de 5,5 puntos, es decir que la presión tributaria provincial se ha duplicado en los últimos 10 años en Argentina. Y si ustedes miran la composición de las barras, la composición azul, que es ingresos brutos, prácticamente pasó del 2,2% del Producto Bruto Interno al 4,4%. O sea, hemos duplicado la presión tributaria en Argentina, pero lo más negativo, que la hemos duplicado básicamente con el impuesto más distorsivo. Y si uno mira acá rápidamente, lo vamos a ver en la filmina más clara, hay impuestos como el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, que han tenido una performance muchísimo muy distinta a la de impuestos a las transacciones como ingresos brutos y sellos. Permítanme mostrarle eso ahora. Acá lo que uno puede ver es la evolución de la presión tributaria en índice 2004 igual a 100 de los 4 impuestos básicos que tiene una provincia: ingresos brutos, sellos, impuesto a los automotores e impuesto inmobiliario. Fíjense ustedes que los impuestos a las transacciones, que son ingresos brutos y sellos, aumentaron prácticamente un 100%, ¿sí? Un 92% en el caso de sellos, un 94% en el caso de ingresos brutos. Ahora, ¿qué pasó con los impuestos de base fija? Fíjense, el impuesto a los automotores cayó un 16% la presión tributaria en los últimos 10 años. Disminuyó la presión tributaria efectiva de automotores. Es una cosa excepcional, porque dígame usted qué presión tributaria ha caído en Argentina en los últimos años. La del impuesto al automotor lo ha hecho consolidando el impuesto en todas las provincias argentinas. Si uno mira el caso del impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario también ha tenido una disminución del orden del 20% en la presión tributaria efectiva.
¿Qué sucede cuando uno habla con gobernadores? ¿Qué explica esto, a mi criterio? Para mí tiene mucho que ver en Argentina la visibilidad que tienen los impuestos para el contribuyente. Para un gobernador fue muy simple dejar que su recaudación creciera en función del nivel de actividad y de precios, por ende que creciera ingresos brutos, que creciera sellos, y no tocar impuestos de base fija, donde el contribuyente recibe el cedulón en la casa, ve cuánto es el impuesto automotor, cuánto es el impuesto inmobiliario, y automáticamente se da cuenta, porque compara con el año previo, bueno, cuánto subió, si subió, etcétera, ¿sí? Mientras que con los impuestos, ayer decía en una conferencia, en Argentina ninguno podemos saber cuando vamos a comprar cualquier cosa qué carga tributaria estamos pagando. Porque como consumidores finales no hay ninguna posibilidad de ninguna factura de saber qué carga tributaria tengo. Entonces, esto ha sido lo que los gobernantes han usado de una manera como estrategia, de una estrategia política, dejar, bueno, pero en algún momento no alcanzó eso y tuvieron que recurrir a subir las alícuotas de ingresos brutos. No voy a explicar acá cuánto ni cómo, todos lo saben. Desde el año 2008 las principales provincias empezaron a subir, con lo cual ingresos brutos, ahí es donde toma fuerza y me termina reflejando lo que mostré antes, que se ha transformado en un impuesto relevante, no ya para las provincias, sino para el sistema tributario argentino. Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? Porque yo no puedo analizar la cuestión tributaria independientemente de la cuestión del gasto público. O sea, para mí, el principal factor explicativo de la carga tributaria es el nivel de gasto público. De lo contrario, digamos, estaríamos recaudando impuestos. Hoy tenemos la máxima presión tributaria de la historia argentina para ahorrar, para cuando tengamos épocas de vacas flacas. Ahora, si es que el gasto público se mantuvo o creció menos que lo que creció la presión tributaria. Ahora, ¿qué pasó con el gasto público? En este caso, provincial solamente. Hoy no sé si ustedes saben, Argentina tiene un gasto público consolidado del orden del 48% del PBI, cuando hace 10 años teníamos un gasto público de 24 o 25 puntos del PBI. Y a ese aumento ha habido que financiarlo, ¿sí? Hoy nos estamos endeudando, pero por muchos años no nos hemos endeudado, sino que hemos recurrido a ¿qué? A subir la carga tributaria. Ahora, ¿qué ha pasado con el gasto público en las provincias? Bueno, otra cuestión previa a eso, fíjense, hay una cuestión muy interesante con la coparticipación federal. Si uno mira los envíos de fondos totales de nación a provincias, como pueden ver en esa gráfica, han crecido en términos de PBI. O sea que hoy las provincias reciben en términos de PBI más plata que la que recibían años atrás. Ahora, ¿cuál es el problema que plantea un gobernador, que plantea un ministro de Finanzas provincial? No estoy recibiendo lo que debería. Y eso es cierto. Están recibiendo más, pero no están recibiendo lo que deberían. El año pasado las provincias resignaron 70.000 millones de pesos anuales en conjunto por no recibir lo que recibían a finales de la década del 90. Y si lo comparamos con lo que deberían recibir según la ley 23.548, esa cifra se hace todavía mucho más significativa. Queda claro el punto. Si hay una dicotomía, el gobernante dice no recibo lo que debería recibir, por ende no puedo gastar lo que quiero gastar, pero voy a ir adelante con el gasto. Entonces esa plata de algún lado tiene que salir. Ahora, ¿están recibiendo más plata de la nación? Sí, están recibiendo más plata en términos de Producto Bruto Geográfico. ¿Por qué? Porque la enorme presión tributaria que ha crecido en nación es coparticipable. Concretamente, ¿cuál es el impuesto que más crece hoy? Ganancias. El que más coparticipa a provincias, prácticamente un 50% de la recaudación de ganancias va a provincias, mientras que del todo el resto de impuestos nacionales va una porción menor. Ahora, ¿qué pasó con el gasto? Fíjense el gasto público en términos del PBI a nivel provincial. Pasamos de un gasto público de 11,4 puntos del PBI en el 2004 a 17,4 puntos en el 2014. Es decir, el gasto público también aumentó un 60% en este periodo. Gasto público provincial, insisto, que es lo que hubo que financiar con el aumento de presión tributaria.
Ahora, ¿en qué gastaron las provincias? ¿Por qué creció el gasto público en las provincias? ¿Qué se imaginan ustedes? Bueno, si tengo suerte. Fíjense, de este aumento del gasto público, el 60% lo explica el aumento del gasto en personal. Gasto totalmente inflexible a la baja. Ese gasto no baja ya. No hay forma de bajarlo, porque si empecé con contratados, pasaron a ser permanentes. ¿Qué están haciendo los gobernadores ahora? Nombrando todo lo que está en personal transitorio, está pasando a la planta permanente. ¿Sí? Esto es inflexible a la baja. Seguido por las transferencias a los municipios, que me explican un 14% del aumento del gasto, a un poco más de seguridad social, la seguridad social que pagan las jurisdicciones provinciales que no transfirieron las cajas. Pero me quedo con esto. 60% del aumento del gasto, gasto en personal. Fíjense cuánto aumentaron las provincias la inversión real directa, la infraestructura. Solamente un 9,4%. Es decir, uno de cada 10 puntos porcentuales que aumentó el gasto solamente fue infraestructura, el resto es gasto corriente. Y les diría que casi todo es inflexible a la baja. Este es el punto central y es lo que me marca a mí una inquietud ya con el IVA provincial. Si el nivel de gasto va a seguir creciendo, por más que sustituyamos ingresos brutos por un IVA provincial, ¿qué va a haber que hacer con ese IVA provincial? Irle subiendo la alícuota año a año, así como ahora se sube ingresos brutos. Entonces, ese es el primer punto que quiero plantear. Según estudios que hicimos hace unos 3-4 años y que ahora a raíz de este pedido reciente y muy rápido de un gobernador, de alguna manera actualizamos, bueno, hay que hacer un estudio más profundo, por ahí después quiero charlar para ver qué es lo que están haciendo ustedes. A nosotros, la alícuota que nos está dando, la alícuota sustitutiva de ingresos brutos, está en el orden del 10 al 12%. O sea que hoy habría que aplicar una alícuota de IVA provincial del 10 al 12% para sustituir la recaudación de ingresos brutos que tiene una provincia relevante en Argentina. ¿Sí? Nos imaginemos 21% de IVA nacional, 12% de IVA provincial. ¿Por qué me parece desde ese punto de vista muy buena la reforma? Porque vamos a hacer visible algo que hoy es totalmente invisible. ¿Quién sabe hoy cuánto paga de ingresos brutos cuando consume algo? Hasta a nosotros nos cuesta hacer el cálculo. No hay ni siquiera estudios. En Yarafe, uno de quienes se especializa en calcular ese estudio, cuánto de carga tributaria tiene un producto que se vende en la góndola. Pero no es algo común. Si sustituimos por un IVA, se hace visible. Y eso es lo que por ahí no me cierra mucho de un gobernante que diga, che, cambiemos, porque va a ser visible la carga tributaria que hoy es invisible y que de alguna manera la vienen manejando y bastante bien, ¿sí? Aunque hace 4 años que tenemos una economía estancada, en parte por estas cuestiones. Primer punto. El segundo punto que quiero marcar es la estructura tributaria provincial. Ha cambiado a raíz de esto de manera sustancial. En el año 2001, ingresos brutos representaba el 57,2% de la recaudación propia provincial. El impuesto inmobiliario un 17%, el impuesto automotor un 8% y otros impuestos un 10%, pongámosle una mitad de esos de base fija. Es decir, los impuestos a las transacciones estaban en el orden de un 70%, 60-70%, dependiendo de la provincia. En el año 2004 ya ingresos brutos trepó al 64% y en la actualidad me atrevo a decirles que ingresos brutos está en el orden del 80% de la recaudación propia. El dato que tienen ahí es 2014, que da un 76,5% y está en el orden del 80%. Es decir, de 8 de cada 10 pesos que recauda una provincia promedio en Argentina son de ingresos brutos. Entonces, ¿qué ha pasado con la estructura tributaria provincial? Hemos ido hacia una estructura tributaria, a mi criterio, que hoy es mucho más regresiva que la que teníamos en el 2001, porque estamos
con impuestos indirectos, con mayor participación en la fuente de financiamiento, pero además con una estructura tributaria que es mucho más procíclica. Hoy las provincias están mucho más expuestas al ciclo económico que lo estaban en el 2001 cuando tenían impuestos de base fija. Si bien hay amigos, colegas que me dicen, mira, no importa, cuando hay recesión nadie te paga nada, ni base fija, ni impuesto a las transacciones, pero lo lógico, lo que uno estudia es que tener una estructura de base fija como un inmobiliario o automotor estás menos expuesto al ciclo económico, por ende es a donde tenés que tratar de mantener un equilibrio. Mi pregunta, ¿cuál es? Si hoy nos abocamos en Argentina y logramos un cambio de ingresos brutos por un IVA provincial, supongamos que todas las provincias y ciudad autónoma se pusieran de acuerdo y demás, ¿qué vamos a estar congelando? ¿La estructura tributaria del 2001 o la estructura tributaria actual? Vamos a estar congelando la estructura tributaria actual. O sea, vamos a estar congelando una estructura tributaria mucho más regresiva que la que tenían las provincias hace 10 años o 15 y mucho más procíclica que la que tenían en el mismo periodo. Entonces, son los puntos que quería plantear pensando más en la cuestión fiscal integral de las provincias. Mi punto de vista es que el país va a transitar momentos bastante difíciles desde lo económico en los próximos 2 años. Creo que la reforma tributaria la tenemos que pensar y me parece que tenemos que influenciar positivamente en quienes van a gobernar Argentina a nivel de nación, de provincias y de municipios, en por qué hace falta una reforma tributaria, por qué es necesaria, y que eso lo tenemos que hacer sí o sí con una modificación de la coparticipación federal. Y ahí sí introducir las reformas tributarias como esta, que de IVA provincial y otras más a nivel de las provincias. Es decir, bueno, dar la zanahoria, pero también decir, porque obviamente que una reforma de coparticipación federal, ¿qué va a significar? Más dinero para las provincias. O sea, ningún candidato a presidente está pensando hoy en una reforma de coparticipación que signifique sacarle más plata a las provincias. No hay ningún candidato. Todos están pensando en cómo devolverle a las provincias al menos una porción de lo que han resignado o están resignando respecto a lo que deberían, como dije al inicio. Entonces, ese es mi punto de vista. Si quieren alguna cuestión puntual, después la podemos ver. Pero no quise entrar en las cuestiones técnicas del IVA, que si quieren lo podemos hacer. Pero bueno, creo que en eso el consenso va a ser muy rápido. Si vamos a un IVA origen, vamos a un IVA destino, vamos a un IVA a un impuesto a las ventas finales, me parece que es una cuestión ya de implementación. Para mí lo de fondo es esto, y creo que implementar un cambio sin solucionarlo de fondo sería un parche más y no sería lo que deberíamos hacer en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con este marco que nos trazó Nadim, vamos ahora a la parte quizás más técnica del análisis. Miguel Di Masio va a ser el responsable de esta parte. Miguel Di Masio es profesor de posgrado y además forma parte de un grupo de trabajo que ha sido designado en nuestro consejo, grupo de trabajo que tiene como objetivo tratar de analizar justamente el IVA provincial. Está liderando este grupo, además de haber trabajado también en nuestro libro azul. Miguel. Muchas gracias, Humberto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo y a los comités organizadores de este congreso por haberme invitado a integrar el panel de esta conferencia. Escuché muy atentamente la clarísima exposición del licenciado Nadim Argañarás. Y sí, parte de mi exposición va a tomar elementos expuestos por él respecto de la viabilidad de esta sustitución. Hace unas semanas atrás se trató este tema en un programa del Consejo, en el que estaba Humberto justamente, y cuando se me preguntó ¿qué opinaba sobre la viabilidad o no de sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos por un IVA provincial? Se me ocurrió instalar la pregunta de por qué debiéramos sustituirlo. Es decir, para que a todos nos quede claro, porque de pronto cuando uno tiene que hacer
un tratamiento complejo y tiene que someterse a cuidados médicos que no son gratos y tiene que hacer una dieta específica, la hace con más entusiasmo, con más claridad de objetivos si le dicen: si no haces esto te vas a enfermar gravemente o te morís. Entonces, la pregunta es: ¿por qué necesitamos sustituir un impuesto que ya tiene varias décadas de vigencia, que es conocido por las administraciones tributarias, lo cual les facilita la recaudación y fiscalización de este tributo, que ya tiene implementado un acuerdo interjurisdiccional de armonización horizontal, que es el convenio multilateral para evitar efectos en materia de múltiple imposición? Además, este impuesto, como bien señalaba Nadine, va por adentro del precio. Los consumidores en general no lo perciben, no perciben la cuantía de impuestos sobre los ingresos brutos que está contenido en el precio de los productos o servicios que están adquiriendo o requiriendo. Entonces, ¿para qué cambiarlo? Bueno, justamente por lo que explicó Nadine. Este es uno de los impuestos más distorsivos que existe. Simplemente no voy a predicar entre obispos. Todos los que estamos sentados en este auditorio sabemos por qué el impuesto sobre los ingresos brutos es distorsivo, pero me quiero permitir recordar que es un impuesto que tiene sesgo antiexportador, es decir, como el impuesto es un impuesto multifásico acumulativo y va por adentro del precio, no permite reembolsarlo cuando se están exportando bienes, hoy también podría llegar a decir, llegado el caso, servicios, de parte de agentes económicos locales. Es decir, estamos exportando impuestos. Y la carga que mencionaba Nadine, por las razones que voy a explicar en unos minutos, no solamente existe respecto de la que ya existía cuando se hizo la evaluación en la década del 90, sino que se incrementó sustancialmente también por las razones que voy a explicar. Entonces tiene sesgo antiexportador, tiene sesgo proimportador. ¿Por qué motivo? Porque todo bien que yo importo, ya sea que lo vaya a utilizar como insumo o importación para consumo, no tiene carga de impuesto a los ingresos brutos comparable a la que tendría ese mismo bien elaborado localmente. Es decir, si yo esta copa la importo, teóricamente, a menos que el país de origen haya tenido el mismo error conceptual de diseñar un impuesto como los ingresos brutos, no contiene impuestos locales a los consumos del país de origen. Esta misma copa producida localmente podría llegar a tener un porcentaje que algunos podrían estimar 10-12%, no sé, Nadine, si llegaron a conclusiones equivalentes, de impuesto a los ingresos brutos metido en el precio. Es decir, tiene sesgo antiexportador y proimportador. No es un tributo neutro. ¿Por qué motivo no es neutro? Porque favorece la integración vertical, es decir, cuando una actividad económica se integra verticalmente, paga como acumulado de todo el proceso económico realizado en su ámbito, en su seno, un menor impuesto sobre los ingresos brutos que el que se pagaría si esta misma actividad se desarrolla en forma desagregada. Adicionalmente, como bien señaló Nadine también, va por adentro del precio y genera un efecto piramidación en el que la suma del impuesto ingresado en cada una de las etapas por los diferentes agentes económicos es menor que la incidencia que ese impuesto sobre los ingresos brutos tiene en la composición del precio final del producto. Entonces, desde todo punto de vista, es un tributo sumamente distorsivo, lo fue desde siempre. En la década del 90, cuando se suscribió el denominado Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, quiero recordar esto para que tengamos presente qué cosa nos pareció distorsivo hace 15 años atrás para comparar con lo que tenemos hoy. La alícuota para la actividad primaria era el 1%. La alícuota para la actividad industrial era el 1,5%. La alícuota para el comercio y servicios era del 2,5% y alguna jurisdicción audaz en fijar alícuotas de alto nivel de imposición tenía el 3%. Las jurisdicciones se comprometen a atenuar el impuesto eximiendo actividad primaria, actividad industrial y algunas actividades complementarias.
y a sustituirlo en un plazo determinado por un impuesto más eficiente y que generara menos efectos distorsivos. Se trabajó en la segunda mitad de la década del 90, como bien dijo Nadine. En aquel momento cumplía funciones en una jurisdicción provincial, en una importante jurisdicción provincial, y me tocó participar en los equipos de trabajo que evaluaron el modo de sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos. El IVA provincial fue uno de los evaluados, un impuesto bietápico otro, un impuesto a las ventas minoristas otro, diferentes alternativas que se analizaron. Sin ninguna duda, el impuesto a valor agregado era el modo más eficiente, más neutro de imponer los consumos, pero sucedió que cuando se estaba trabajando en eso, fíjense que hay trabajos sobre el IVA provincial que son de comienzo de la década del 2000, se produce la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio pega un salto importantísimo y se lo sostiene artificialmente, corregime Nadine, por encima de la paridad teórica de equilibrio, con lo cual, ¿qué riesgo implicaba para la competitividad de la economía argentina un impuesto supuestamente antiexportador, supuestamente proimportador, si el tipo de cambio me daba una protección tan elevada, déjenme usar la palabra, que se bancaba cualquier impuesto distorsivo? Entonces, todo lo que implicó analizar un impuesto tendiente a sustituir al impuesto a los ingresos brutos pasó al archivo, no se habló más. Década del 2000, pasados los primeros años, no se habló más de la necesidad de sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué sucedió lo que señalaba Nadine del incremento del impuesto sobre los ingresos brutos como porcentaje del PBI? Bueno, las provincias en determinado momento se encontraron con que habían suscrito un pacto fiscal y ese pacto fiscal las obligaba a atenuar la incidencia de este impuesto. Ya habían dejado de lado sustituirlo. Habían avanzado en la atenuación. ¿Y qué empezaron? En primer lugar, a acotar qué significaba esa atenuación. Ya desde el inicio habían dicho que las actividades, por ejemplo, industriales, iban a estar exentas solo si había establecimiento en la jurisdicción. Y después dijeron, pero claro, si la empresa tiene establecimiento en mi provincia y en otra, la exención es solo por lo que produzca en mi provincia, no por lo que venda producido en un establecimiento que está en otra provincia. Y después dijeron, no, en realidad esta exención es solo si las ventas anuales no superan determinado monto. Y así fueron acotando, restringiendo el alcance de los beneficios exentivos en materia de pacto fiscal y volvieron a gravar actividades que oportunamente habían sido eximidas. Adicionalmente dijeron, ¿cómo vamos a darle la...? Pero atiendan bien esto, estamos hablando de un impuesto a los consumos. ¿Cómo vamos a darle la misma alícuota a un señor que vende 10 millones de pesos al año que a uno que vende 40? O sea que la copa vendida por alguien que vende 10 tiene menos carga fiscal que la copa que alguien que vende 40, porque el que vende 40 tiene una sobrealícuota. O sea que el impuesto este que conocíamos con las alícuotas que dije, 1, 1,5, 2,5, hoy roza el 4%, alícuotas diferenciales para sujetos no establecidos en la jurisdicción, que cuando Nadine advierte, espero no ser agorero, advierte que puede incluso incrementarse, que si congelamos hoy, pero podría ser más grave a futuro. Ustedes saben que las provincias tienen tratamientos diferenciales en cuanto a exención o gravabilidad o en cuanto a alícuota aplicable según haya o no establecimiento en la jurisdicción. O sea, una actividad industrial, si tengo establecimiento en la jurisdicción, tiene alícuota de actividad industrial. Si lo tengo fuera, aunque sigue siendo la misma actividad industrial, por los ingresos que atribuye a esa jurisdicción, me tratan con una alícuota propia de la actividad comercial. La Corte ya ha insinuado en varias sentencias recientes que esto va rumbo a ser fulminado de inconstitucionalidad. Lo ha hecho respecto del impuesto de sellos y la pretensión de diferente tratamiento según la entidad registradora estuviera en provincia de Buenos Aires o no. Lo ha hecho respecto de ingresos brutos con las droguerías, según tengan o no establecimiento en la jurisdicción. Lo ha hecho en una causa reciente en materia de impuestos sobre los ingresos brutos con provincia de Buenos Aires, donde ha otorgado una medida cautelar para que la provincia de Buenos Aires se abstenga de cobrarle a esta empresa que tiene planta industrial en La Rioja y en provincia de Buenos Aires un mayor impuesto por la porción de ingresos que atribuye a provincia de Buenos Aires producida en La Rioja. O sea que yo veo venir
si la Corte mantiene su pacífica doctrina en cuanto a que no puede tratarse de modo diferente a un sujeto según esté establecido o no en la jurisdicción desde el punto de vista fiscal, que esto va a caer fulminado. Y cuando caiga fulminado, ¿van a ir todas las alícuotas hacia abajo o hacia arriba? Cuando una provincia no pueda decir, si tenés establecimiento tributás el 1,5 y si no lo tenés tributás el 3. Ok, no puedo tratarla diferente. ¿Hacia dónde piensan ustedes que van a igualar? Hacia arriba. No tengo el menor atisbo de duda. Entonces, se hace imprescindible, como bien señalaba Nadine, que nos planteemos la necesidad de sustituir este impuesto por un modo más eficiente y neutro de imponer los consumos. ¿Y esto va a ser sencillo? No, de movida, para poder hacerlo, y suponiendo que nos pusiéramos de acuerdo sobre el modo de diseñarlo y demás, la primera restricción es, hay que modificar la ley de coparticipación federal. Este es un impuesto, sería un impuesto análogo a un nacional coparticipado, para lo cual requeriría una excepción de la propia ley de coparticipación de que no se lo considere análogo para que no caiga fulminado por la restricción en materia de coparticipación que tiene la misma ley. Requeriría modificar la ley de coparticipación, esa misma ley que debió haberse sancionado en el año 96 según manda constitucional y todavía hoy no existe, debiera ser modificado para que se pueda implementar un IVA provincial. Y aspiramos a que esto afecte la carga que hoy tiene el producto. No. Como bien señalaba Nadine, aspiraríamos a que vaya por afuera, a que pueda ser reembolsada en la exportación, a que pueda ser impuesta a productos importados para que tenga la misma carga fiscal al pretender competir con productos de elaboración local. Pero yo no imagino que se le pueda plantear a las provincias para que accedan a votar favorablemente una ley de coparticipación, una nueva ley de coparticipación federal que van a recaudar con este IVA provincial menos de lo que están recaudando con el impuesto sobre los ingresos brutos. Esto sería ilusorio, digamos, no forma parte del temario a considerar en el grupo de trabajo. De movida, el impuesto al valor agregado debiera recaudar, lo planteo primero en conjunto, para las provincias un importe equivalente al que hoy están recaudando en el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Tendría otras ventajas? Sí, ventajas de tipo administrativa. Por ejemplo, si nosotros suponemos que aplicáramos un IVA con imposición en destino, ustedes piensen que sería el equivalente al que rige en la Comunidad Económica Europea, cada provincia sería equivalente a un país de la Comunidad Económica Europea. Obviamente nuestra Constitución prohíbe aduanas físicas interprovinciales, o sea que debieran ser aduanas virtuales, y la liquidación de cada contribuyente se limitaría a aquellas jurisdicciones donde haya origen y venta en la misma jurisdicción. Es decir, que cada contribuyente debiera serlo de aquellas jurisdicciones donde tenga un establecimiento desde el cual se realicen operaciones alcanzadas por el tributo y solo por las ventas realizadas en esa jurisdicción. Queda claro que esto implica no gravar con el impuesto a valor agregado las operaciones interjurisdiccionales. ¿Por qué? Porque la potestad fiscal la va a ejercer la jurisdicción de destino del bien. Y acá llega el segundo aspecto a considerar: esto no debe permitir el fraude. ¿Por qué motivo? Porque si yo sé que si compro un bien declarando que estoy en esta jurisdicción está alcanzado por el IVA, y si declaro que soy un vecino de otra jurisdicción no lo va a estar, yo podría hacer una triangulación, lo que se da a llamar en la jerga paseo de factura. Compro desde Santa Fe algo en Buenos Aires, luego desde la provincia de Santa Fe lo vuelvo a vender a otro sujeto de Buenos Aires. En ambos casos serían operaciones no alcanzadas porque son interjurisdiccionales para que él haga la venta local. Esto se llama paseo de factura, se estudió en el ICMS en Brasil. Ya hay antecedentes de IVA subnacional. Ojo que no es que seríamos absolutamente novedosos en el mundo. Hay IVA subnacional aplicado en Canadá, IVA subnacional aplicado en Brasil, con diferente alcance, con diferente grado de éxito, ¿no? ¿Esto implica que estamos absolutamente convencidos de que haya que implementarlo? Yo diría que en lo personal, y hablo por mí, todavía el grupo de trabajo que me honra integrar no se expidió, estamos absolutamente convencidos que hay que estudiarlo. No que hay que implementarlo, hay que estudiarlo.
Es decir, no nos autocensuremos respecto de sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos por un impuesto a los consumos más eficiente. Otro aspecto importante que surgiría: la situación, la controversia, haría falta un organismo de coordinación equivalente a la comisión arbitral para los eventuales conflictos interjurisdicciones, pero como sería limitada la obligatoriedad de operaciones que una jurisdicción puede intentar imponer, desaparecería una buena parte de los conflictos que hoy se están generando en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, que es otro de los elementos que contribuye a ese incremento sobre el porcentaje que decía Nadine. ¿Por qué motivo? Porque hay tanta conflictividad en el convenio multilateral en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, tantos casos donde jurisdicciones pretenden apreender exteriorizaciones o supuestas exteriorizaciones de capacidad contributiva que ya tributaron en otra jurisdicción, que la falta de aplicación del protocolo adicional para que el reclamo se plasme entre jurisdicciones hace que un contribuyente tenga que volver a pagar un impuesto que ya había pagado antes, y cuando se da vuelta para repetir se da cuenta que prescribió, porque el efecto suspensivo regía respecto de los créditos o deudas que hubiere con la provincia en relación a la cual se había producido la situación contenciosa, pero no con las terceras respecto de las que no se hubiere planteado a tiempo alguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción. Y ese impuesto pagado en exceso, es decir, que se paga más del 100%, también forma parte de ese incremento que decía Nadine. Y otro elemento que forma parte también es que si ya nos resulta gravosa la alícuota nominal, imaginen la alícuota efectiva, derivada de la multiplicidad y superposición de regímenes de retención y percepción que hay en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, que hizo, en un caso concreto que me tocó conocer la semana pasada, empresa que muchos de nosotros usamos sus productos, la alícuota efectiva de imposición en la provincia de Misiones le da 10%. 10%. ¿Por qué motivo le da 10%? Porque Misiones dice que debe percibirse para la provincia de Misiones respecto de cualquier operación de venta que haga un contribuyente, siempre que sea contribuyente de Misiones. Entonces, cuando esta empresa le vende a las cadenas de hipermercados, y le vende no solamente para Misiones, le vende para Misiones, Chubut, Santa Cruz, ¿qué es lo que hace la empresa, el hipermercado? Mira y dice: esta empresa es contribuyente de Misiones. Entonces, además de retener impuestos sobre los ingresos brutos para la jurisdicción donde se entrega el bien, por aplicación de la norma de la jurisdicción donde se entrega, tiene que retener para Misiones, porque Misiones dice: se entregue donde se entregue, se realice donde se realice la operación. Alícuota efectiva de imposición para el año 2014, 10%. Acumula saldo que le demandaría, al nivel que sigue teniendo retenciones y percepciones, alrededor de una década absorber. Una década. ¿Qué está llevando esto? Y desde ya lo adelanto, probablemente ustedes conozcan casos que muchas empresas están dejando de operar con las denominadas provincias hostiles. ¿Qué hacen? Mira, a ver cuánto representa Misiones para mí, cuánto representa de mi target de ventas, qué contribución me deja, qué costo me genera afuera. Lo he visto con Salta, lo he visto con Tucumán, lo he visto con Misiones, lo he visto con La Pampa. Entonces, si nosotros vemos que tenemos un impuesto que ya no solamente genera los efectos distorsivos que genera, permite la suscripción de empréstitos forzosos y está generando que determinadas empresas resignen desarrollar actividad económica en determinadas jurisdicciones consideradas hostiles, creo que nos debemos, como mínimo, estudiar la posibilidad de sustituirlo. ¿Va a ser fácil? Para nada. Uno de los problemas es el que mencionó, garantizar la recaudación. Otro de los problemas que mencioné es evitar el fraude fiscal. No van a ser temas sencillos de solucionar. Debiéramos trabajar con un concepto de aduana virtual, similar al que tiene la Comunidad Económica Europea. Hoy, por suerte, el fortalecimiento que tienen las administraciones tributarias permite en mucha mejor medida explorar esas líneas respecto de lo que eran en
la década del 90, pero creo que nos debemos el esfuerzo de estudiarlo. Si una vez finalizado el estudio, las conclusiones demuestran que los efectos no deseados que genera o las restricciones de naturaleza política que haya no lo hacen posible, habremos hecho el esfuerzo, habremos tratado de asegurarnos de que no había una mejor opción de imposición a los consumos que el modo que tenemos actualmente. Respecto de lo técnico, nada más, Humberto. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos cumplido con hacer una presentación macro-micro del impuesto. Como bien decía Miguel, en realidad el objetivo que el Consejo tiene cuando ha formado esta comisión es de empezar a estudiar el tema, lo cual no es poca cosa. Pero bueno, más allá de todas las dificultades que tiene, también tiene muchas dificultades el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Así que una cosa vale la otra, por lo menos para ver a qué situación llegamos. Me gustaría, en los 15 minutos que nos queda, poder ahora abrir una ronda a participación de ustedes para poder transmitir preguntas, ideas, reflexiones. ¿Tenemos los micrófonos? Sí, vamos a utilizar los micrófonos así nos escuchamos. Entonces, aquel que quiera participar gustosamente, lo escuchamos. Vamos a presentarnos primero, así los identificamos, porque acá las luces no nos permite ver mucho. Armando Simesen de Bielque, de Salta. Si la sustitución de la que se ha estado hablando y se ha estado hablando tan claro no tiene un compromiso cumplible de parte de los feudos provinciales, perdón, de las provincias, se me escapó la verdadera posición, creo que vamos a un fracaso parecido al del pacto del 12 de agosto de 1993, donde las ideas fueron más o menos parecidas a las actuales, pero la práctica, la historia, el presente, nos dice que ese compromiso no solamente no ha sido cumplido, sino que ha sido desbordado totalmente. Pero yo quisiera agregar al panorama planteado acerca de la distorsión que causan los impuestos de este tipo, con dos de los que no se mencionaron y que son importantes. El primero de ellos, por su antigüedad, probablemente sea el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, que es un impuesto sobre los ingresos brutos encubiertos. A la tasa del 0,6% de ida y el 0,6% de vuelta tenemos un 1,2% sobre la transacción total, que debería agregarse al impacto que se ha señalado en forma porcentual del impuesto sobre los ingresos brutos. Y el segundo aspecto, que hoy preocupa mucho más todavía en los ámbitos locales, son las denominadas tasas municipales de inspección, salubridad, higiene o denominaciones similares, donde la mala costumbre adoptada en términos del impuesto sobre los ingresos brutos se ha traducido en una idéntica mala costumbre de parte de los fiscos municipales. Y a todo esto, sumado lo que yo creo que es la inmoralidad más grande que se ha cometido, que es el asalto a las cuentas bancarias a título de una especie de agente de recaudación, que es un abuso total y absoluto al verdadero destino de los fondos, que aunque uno alimenta una cuenta bancaria. Me gustaría conocer la impresión, ya que este es un cambio, si se produjera, sustancial en la tributación argentina, de estos pequeños problemas que he planteado y que entiendo que son muchos más que pueden ser ampliados en este ámbito. Coincido plenamente con lo que usted plantea, por eso insisto en que hay que pregonar una reforma tributaria integral conjuntamente con una reforma de la coparticipación, porque como usted bien dice, los municipios argumentan lo mismo que los gobernadores ante Nación, porque la provincia, al resignar recursos de Nación, excepto 2 provincias en Argentina, todas coparticipan un porcentaje de la recaudación, por ende los municipios también están resignando recaudación. Entonces todas con el mismo argumento, ¿qué hacen? Subimos la carga tributaria y miren, según estudios que nosotros tenemos, no sé qué niveles ustedes manejan empresas de todo tipo. Hoy el Estado
consolidado participa en muchas actividades que nosotros seguimos con el 50% del valor agregado de la actividad. O sea, el Estado se queda con el 50% de impuestos. El resto es para retribuir al factor trabajo y para retribuir al factor capital. Entonces, hemos llegado a un nivel de carga tributaria para alguien que está en la formalidad realmente enorme, lo que facilita a su vez también la competencia desleal, porque quien no está tiene una ventaja muy grande respecto, o sea, quien no está en la formalidad tiene una ventaja muy grande respecto al que está. Yo coincido plenamente con lo que usted dice y por eso insisto, disculpen que insista, con una reforma ligada a una reforma de la coparticipación. No podemos discutir tributos sin distribuir distribución de tributos. Muy bien. Sí, Nadine, una de las... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, una de las cosas que yo iba a comentar es justamente el tema de la reforma de la coparticipación. Ahí justamente, cuando Miguel comentó el tema, dijo que uno de los requisitos para poder modificar ingresos brutos era justamente reformar la Constitución. El tema que yo analizo es que, seguramente coincidirás conmigo, es que la coparticipación nace en el año 35 y del 35 hasta el 87, que fue la reforma. Todas las reformas que hubo en la reforma de la Constitución fueron en gobiernos, lo pudieron hacer solo gobiernos que no eran constitucionales. Del 84 al 87 hubo un gran esfuerzo en las provincias por poder hacerlo. ¿Te acordás que estuvimos en ese momento 85, 86, 87 sin coparticipación, con un método que era de asignaciones globales? Bueno, nunca supimos qué método era, pero en definitiva la coparticipación no existió en esos años. Y recién solamente en el 87, porque hubo un fenómeno político que era la renovación, que había ganado Cafiero, que el gobierno de Alfonsín necesitaba sacar sus primeros bonos. ¿Te acordás que se votó una coparticipación y ahí se votó atrás el festival de bonos que vino después? Se logró hacer una coparticipación que fue teóricamente por 2 años y que ya llevamos mucho más de 20. Y si damos un paso adicional a esto, la reforma del 94, como fue redactado el 75 inciso 2 y como fue redactada la cláusula provisoria, casi hace imposible en democracia, en función de estos 70 años que han pasado, casi creo que hace imposible que haya una reforma por ley donde se reforme la Constitución. Se necesita casi unanimidad. En ese momento, en la reforma de la Constitución del 94, la provincia de Buenos Aires estalló fuerte con Duhalde, y en ese momento, y casi era imposible, como bien la mano. Yo creo que podemos hacer análisis, pero el gran escollo va a ser reformar la coparticipación. No sé qué. Y el otro tema que te pregunto es, esto que ustedes están estudiando, esto que proponen, ¿estaría en teoría dentro de lo que se denomina cuotas adicionales? Es decir, ¿sería un IVA central con cuotas adicionales o un IVA enteramente provincial? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. ¿Querés responder primero la Yo respondo a la otra, sí. Bueno, hay una cuestión claramente elocuente, ¿no? Debiéramos tener una ley de coparticipación en Argentina desde el año 2006. Estamos ya casi a fines de 2015, no la tenemos. O sea, 96, bueno, un lapsus. Bueno, o sea que hay una cuestión clara de que es difícil, se pasan rápido los años. Mira, hay tantas ataduras para modificar la coparticipación que uno tiende a pensar que es imposible. Una es que la distribución secundaria entre provincias es un juego de suma cero. O sea, para vos darte más porcentaje le tengo que dar menos a otra. ¿Quién quiere menos? Y además cada provincia tiene 3 senadores, sea grande o sea chica. Buenos Aires tiene 3 senadores, Formosa tiene 3 senadores. O sea, desde el punto de vista político es muy difícil llevar adelante. La única vía que nosotros vemos y que hemos planteado es una reforma de la coparticipación en el margen. Es decir, empezar a modificar la distribución de una recaudación excedente. O sea, a la que vas teniendo del año base, dejarla como está y empezar a modificar el excedente, creando un fondo de equiparación provincial, un fondo de convergencia, llamémosle como queramos, y a eso, por ejemplo, si nosotros creásemos un fondo con el excedente de la recaudación, con una parte de ese excedente, y lo distribuyéramos por necesidades básicas insatisfechas y por
porcentaje de población, mejora notablemente la disparidad de coparticipación que hoy tenemos. O sea, se hace mucho más uniforme, ¿sí? Ahora bien, eso va a requerir muchísimo consenso político, porque el consenso político creo que le encontraría la vía legal a una reforma de ese tipo. Sin consenso político, creo que tenemos este esquema por muchísimos años más. Es lo que te puedo decir. Si querés después charlamos un poco más profundo, pero... Sí, yo quería añadir, Nadine, respecto de eso, que tuve oportunidad de conocer tu propuesta, valga la redundancia, en la oportunidad de trabajar en el proyecto de reforma del año 2011 y realmente me pareció que era uno de los pocos modos que puede hacerla viable, ¿no? Es decir, garantizar lo que ya tienen y pensar cómo redistribuir lo que viene, el excedente. Porque ceder respecto de lo que ya tienen, no me imagino que pueda hacer. La otra variante que vos no mencionaste, pero supongo que la descartás también, es que cambie la relación nación-provincia, nación-masa, digamos, modificar la coparticipación primaria. Claro, pero si cambia la primaria solamente, y vos seguís distribuyendo la secundaria con los mismos porcentajes actuales, mantenés la disparidad de capacidad de gasto per cápita por provincia. O sea, lo que tenemos que lograr es una reforma de coparticipación que te cambie a la vez la primaria y la secundaria. ¿Para qué? Para que después de todo la capacidad de gasto por habitante sea mucho más uniforme que la que tenés. Cuando uno analiza Australia, cuando uno analiza Canadá, después de la distribución de recursos desde el gobierno federal, es prácticamente uniforme la capacidad de gasto por habitante en las regiones. Argentina debe ser el único país federal donde cuando uno inserta la coparticipación automática, baja la disparidad. Y luego, ¿qué tenemos en Argentina? Algo fantástico, las transferencias discrecionales. Cuando uno mete las discrecionales, vuelve a aumentar la disparidad más que la que tenés por la recaudación propia. O sea, es una locura. O sea, es una locura lo que hay que reformar. Por eso uno por ahí se asusta y dice, no, esto es imposible. Pero... No, yo lo que veo que al asignar mayor masa coparticipable entre provincias, podrían estar dispuestas a ceder porcentaje, porque al aplicarse sobre una masa mayor no estarían cediendo monto. Consenso político, claro, lo que decía. No. Sí. Respecto a la muy buena pregunta que hizo Guillermo, por el momento, Guillermo, estamos estudiando todos los modos que se han analizado, tanto pensando en un IVA subnacional como IVA aplicados en procesos de integración económica, como es el caso de la Comunidad Económica Europea, sin frontera física. Y luego vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos y las ventajas y desventajas de naturaleza técnica, operativa, administrativa, política que tendría, y tratar de seleccionar la que tenga la mejor combinación de fortalezas y menor cantidad de debilidades, pero todavía no tenemos una posición tomada respecto al mejor modo de hacerlo. Estamos en etapa de estudio todavía. Muy bien, ¿quién más? Acá adelante tenemos... Yo soy Bacigalupi de la Universidad de Luján. La pregunta es, ¿por qué no IVA complementario al IVA nacional? Si las provincias que más recaudan ingresos brutos, en definitiva deben seguir siendo las 4 grandes más Mendoza. Y se evitaría el problema de origen y destino. Porque en definitiva, si hay que modificar la ley de coparticipación, sería un tema político también. Que, digamos, ese IVA complementario reemplazaría la recaudación de ingresos brutos, y a las provincias más chicas, en definitiva, se las compensaría a través de la ley de coparticipación. O sea, no sé si se está estudiando eso como alternativa, porque creo que en los años 90, no sé si fue Macón que hizo esa propuesta cuando se debatía el tema. Sí, los trabajos que se están analizando son los que había elaborado la Universidad Nacional de La Plata, que fue el primero que se conoció poco después de ponerse en vigencia plena el pacto federal, el pacto fiscal. Por supuesto, los de Macón, Gómez Amaguini, González Cano. Hay una gran cantidad de
trabajos, muy buena tu cita al recordar ese. Yo te diría que es uno de los que se va a analizar y uno de los que, desde ya te adelanto, va a tener una restricción política significativa, porque este impuesto solo va a resultar posible en la medida en que no sea percibido por las administraciones provinciales como una cesión de potestades fiscales. Es decir, ninguna jurisdicción provincial, corregime Nadine, va a admitir que tributos que hoy fija las políticas, administra, recauda, fiscaliza, pase a ser un complemento de la coparticipación federal. Inimaginable, ¿eh? Yo te digo, yo cumplí funciones en Provincia de Buenos Aires cuando se hizo el análisis de la segunda mitad de la década del 90, y esa era, te digo, una condición no negociable. Es decir, Provincia de Buenos Aires no debía perder potestades fiscales ni al diseñar política, que es fijar alícuotas, ni administrar o recaudar el tributo como consecuencia de la sustitución que se hiciera de ingresos brutos. Que lo vamos a tener en cuenta en la grilla como una alternativa más, sí, pero desde ya te adelanto, es una de las que yo en lo personal, personal, no es posición del grupo, personal mía, una de las que menos posibilidades tendría. Ninguna provincia va a ceder potestades fiscales en esta materia. Por eso yo decía que las restricciones son asegurarles que no van a ganar, no van a recaudar menos de lo que están recaudando hoy. Eso podría ser exclusivamente por vía del diseño del tributo o haciendo un clearing de recaudación cuando el tributo que se diseñe deje en una situación desventajosa a provincias en general predominantemente productoras que hoy se están llevando una porción importante de impuestos sobre los ingresos brutos y que dejarían de tenerlo. Yo creo que para que entendamos qué significa esto, pensemos en un paquete de fideos. ¿Sí? El productor agropecuario cosecha el trigo, el molino harinero lo convierte en harina, la fábrica de fideos elabora los fideos y el supermercado se lo vende al consumidor. El trigo, dejando de lado por un momento exenciones que todavía pueda tener el sector agropecuario, el trigo que forma parte del costo del paquete de fideos cuando lo toma de la góndola del supermercado, pagó impuesto a los ingresos brutos 4 veces. La harina 3 veces. La elaboración 2 veces. Y el margen del supermercado es lo único que pagó una sola vez. Y nosotros pretendemos que un único impuesto, más allá de que se abone en diferentes etapas, no resulte superior a imponer una sola vez ese paquete de fideos. No sé si me explico el desafío, ¿no? Es decir, hoy el trigo de ese paquete de fideos pagó 4 veces. Me dice que no, ¿no qué? De ingreso bruto en las distintas etapas. Tal cual, va a pagar una... Primero pasando porque la actividad primaria en muchas provincias está exenta. Sí, es retroceso. Sí, es una situación en la cual yo me considero culpable de esa situación en Entre Ríos, debido a que ese ministro de Economía que estaba a nivel nacional en su momento, vino con una receta en la cual, lógicamente, tomada del exterior siempre, en la cual la actividad primaria debía estar exento para que el precio final del producto se redujera en un 5%. Nosotros grabamos al 1,6% en general todas las actividades de ingreso bruto, y la tuvimos que llevar a 3,5%, es lo que se está pagando hoy. Es una barbaridad. Entonces, la bola de nieve que se da en las distintas etapas, lo que usted dice, que lo paga una vez, no. El último que lo paga, paga el ingreso bruto acumulado de todas las etapas. No, es que lo que quiero decir es que la porción de precio... ¿Me permite? Sí, sí. Hoy, llegué tarde, pero tuve la oportunidad de escucharlo muy atentamente al doctor, que me parece totalmente justo lo que dice, del IVA complementario, que en su momento nosotros en el año 90, 95 lo analizamos también con Tachi, en su momento. Bueno,
lógicamente es lo más equitativo que puede ocurrir. Ahora, la decisión política es muy difícil, muy difícil. El poder fiscal que le quite a la provincia, no sé si alguna vez se puede llegar a lograr, sacárselo sobre el ingreso bruto. Ahora, en este momento tenemos que pensar de que si nos hemos despegado de organismos que nos señalaban como receta, digamos, la cual iba sobre el precio final del producto, que era el ingreso bruto, y sacarlo, bueno, estamos para, lógicamente, estudiar. Es una situación que a través de los años hemos ido postergando en forma vergonzosa, a través no solamente de los legisladores, sino también el mea culpa de los que nos pudimos hacer cargo tanto de la Dirección de Renta como de Secretaría Económica a nivel provincial. Entiendo de que la distribución de la equidad en la cual tenemos que pensar, las provincias que generan productos de materia prima commodity en ese momento, exportable, y no reciben lo equitativo de esa producción, es lo justo que es tarea de los técnicos. Ustedes están hoy más empapados que uno, pero uno que lo ha vivido en su momento, cuando han venido a señalar, hay que bajar esta alícuota porque si no nos da el BID o el Banco Mundial un préstamo para beneficiarnos. En definitiva, los préstamos no venían para beneficio de la producción, sino era para pagar los sueldos. En su momento. Y así es como no fue. No, al contrario. No, yo lo que quiero dejar sentado, que ese es el ejemplo que quiero transmitir, es que la totalidad del impuesto al valor agregado que se recaudaría en un IVA provincial equivale a la alícuota sobre el precio neto. Con lo cual, todos los componentes del costo, margen de beneficio y demás, van a pagar impuesto una sola vez. ¿Me explico? Porque al ser no acumulativo, del impuesto determinado en cada etapa se resta el crédito fiscal que viene de la etapa anterior. Con lo cual, paga una sola vez. En ingresos brutos, como es multifásico, acumulativo, yo lo que quería explicar es que la porción del precio del paquete de fideo que integra el trigo pagó 4 veces, más allá de que alguna provincia tenga la exención. Pagó cuando el productor lo extrajo, cuando el molino vendió la harina, cuando la fábrica de fideos vendió el paquete de fideo al hipermercado y cuando el hipermercado se lo vendió. Porque siempre el precio la alícuota es sobre el precio pleno, no sobre el valor agregado en la etapa. Entonces, ¿qué sucede? Que un impuesto a valor agregado que pueda sustituir la recaudación que hoy provee ingresos brutos, coincido con Nadine, que va a tener una alícuota elevada. Me sonreí cuando mencionaste lo del 10-12 porque la alícuota que se evaluaba segunda mitad de la década del 90 estaba en 7-8 en aquel momento para sustituir la recaudación de aquel momento con el crecimiento que tuvo la incidencia de ingresos brutos, hoy debiera ser más alta. Sí, sí. En línea con la pregunta tuya, que me parece muy interesante, creo que coincido con Miguel, hay que hacer el análisis costo-beneficio. Está la cuestión de la política, pero supongamos que los gobernadores decidieran cederle a la nación el poder fiscal, tenés el desafío de que la coparticipación en ese caso debería ser devolutiva. Nuestra coparticipación es redistributiva. Porque si yo, Córdoba, te cedo 20.000 millones de pesos al año, ¿qué quiero? Que cuando me coparticipes el IVA, ¿cuánto me vengan? Por lo menos 20. Entonces, si me seguís aplicando el criterio redistributivo que tiene la ley de coparticipación, me van a venir menos de 20, o sea, directamente no hay chance de eso. La Constitución establece dos pautas, una objetiva y otra subjetiva. Entonces, la pauta objetiva, a quien más le seguiría distribuyendo sería a Buenos Aires, a Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma y Mendoza, que son las que más se recaudan. Sí, pero menos que lo que recaudan de manera propia. Claro, pero eso lo puede tomar con la pauta objetiva de distribución de la coparticipación, que está en la Constitución, está en el artículo 75. Sí, pues es un tema complejo, digamos, desde lo político y desde lo técnico, pero creo que hay que explorar esa situación porque facilitaría por otros aspectos muchas cuestiones
Así. Sí, vamos a la... Pues ya estamos cerrando, sí, Jorge, y cerramos con Jorge. Quería preguntarle en particular a Miguel Di Masio si se está analizando alternativamente un impuesto monofásico en etapa minorista. Me llamó la atención que mencionabas en los estudios anteriores algunos de bietapa y en fin, alternativas de ese tipo. Evidentemente tiene otras dificultades, pero tiene algunas ventajas con respecto a cuestiones de orden técnica que planteabas en materia de impuesto a valor agregado subnacional. De manera tal que sería interesante saber si lo desecharon ya porque lo analizaron o si se puede analizar alternativamente con el impuesto al valor agregado como una manera de suprimir ingresos brutos cuyas principales dificultades tienen que ver con el convenio multilateral, evidentemente, y con su característica plurifásica acumulativa, ¿no? Sí, la pregunta es muy buena. El grupo de trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad o no de implementar un IVA provincial, lo cual no quiere decir que si se ampliara el alcance como para emitir también una opinión respecto de las otras dos alternativas analizadas se puede hacer, pero por el momento es esto, IVA provincial. Bueno, hemos llegado al fin de esta primera jornada que ha sido de adaptación solamente, ¿no? Porque ha sido un rato, pero nos vamos a preparar para mañana y para pasado que van a ser más intensos. Nos queda el cóctel para hoy, el cóctel de bienvenida. Y mañana les rogaría si a las 9 en punto podemos empezar. Vamos a tratar lo máximo posible a los presidentes, les vamos a exigir también esto, o a pedir más que todo, a los presidentes que están sentados en la misma mesa. Así que bueno, gracias por la intervención hoy. Entonces, cóctel y mañana a las 9. Gracias. Así quedó inaugurado este 15º Congreso Tributario Dr. Vicente Oscar Díaz. Como mencionaba el doctor Humberto Bertaza, los invitamos a todos al cóctel que se va a desarrollar en el primer subsuelo, en el Salón Real. Gracias por la asistencia, que disfruten. Muchas gracias. Hasta luego.